Hola, buenos días. Soy Juan Carlos, residente del área sanitaria de Osuna, y mis compañeras y yo hablaremos sobre la alimentación saludable en ancianos. La alimentación saludable es muy importante en todas las etapas de nuestra edad. Sin embargo, siempre se ha creído que al llegar a una edad avanzada ya es demasiado tarde para mantener este estilo de vida saludable o tener un buen estilo de vida saludable. La adopción de este estilo y en particular activar el autocuido son especialmente importantes en esta etapa de la vida. En España, tanto los mayores que viven institucionalizados como los que siguen en sus hogares y especialmente aquellos que sufren aislamiento social son un grupo de población vulnerable para las enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. Aún más cuando hay una dieta muy importante en nuestro país, que es la dieta mediterránea. A través de los alimentos podemos nutrir, satisfacer y también educar. Es conveniente recordar esto al planificar tanto el menú como las actividades que giran alrededor de la comida. En las personas con discapacidad y en las personas mayores, el sentarse a comer no solo significa una alimentación, sino que significa la oportunidad de mantener una vida social y una relación interpersonal, que siempre es importante para esta etapa. En principio, yo voy a iniciar hablando sobre la importancia de una dieta mediterránea en las personas ancianas. Y en principio voy a dar una serie de recomendaciones generales sobre la alimentación equilibrada. Bueno, las recomendaciones pueden ser muchas, pero en principio la alimentación de las personas con discapacidad como los mayores que gozan de una buena salud debe ser similar al resto de los adultos, con las mismas exigencias de variedad y adecuación de la caloría ingerida en sus necesidades energéticas e igualmente es adoptada a los hábitos alimenticios y necesidades específicas. En caso de existir patologías asociadas o enfermedades incapacitantes, debe incluirse todas las modificaciones dietéticas necesarias y adoptar la alimentación a las necesidades concretas de cada uno. Continuando con las recomendaciones de una alimentación equilibrada mediterránea, la OMS nos da una serie de pautas, lo cual nos indica que debemos lograr un equilibrio energético y un peso adecuado según la edad, limitar las ingestas energéticas procedentes de grasa saturada y ultraprocesados, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta de azúcar y tratar de consumir sal yodada. Además, los principios de una buena planificación para gozar de una buena salud son importantes. Y hay 5 principios básicos que todos deberíamos de seguir. En principio, el primero de ellos es equilibrar nutricionalmente la dieta, asegurando el aporte energético y variedad de nutrientes adecuados según las necesidades de cada individuo, evitando los excesos y carencias, seleccionar los alimentos más idóneos y determinar la cantidad y frecuencia de consumo, elegir las técnicas de preparación y formas culinarias más adecuadas para los alimentos seleccionados. Esto es muy importante porque muchas veces creemos de que tenemos una dieta equilibrada, por ejemplo, en cuanto a las proteínas, si nosotros consumimos proteína, por ejemplo el pollo, pues si nosotros no la preparamos de manera adecuada y estamos todo el tiempo consumiendo frito y rebozado, pues a pesar de estar consumiendo proteína no lo estamos utilizando ni consumiendo de la manera más idónea. Elaborar un menú que permita alcanzar el equilibrio nutricional establecido y una buena educación nutricional. En las personas institucionalizadas normalmente el menú diario y un buen control que se realiza pues es más fácil para este tipo de personas, pero los que viven en sus hogares siempre hay que estar pendiente de esto. Y por último, la famosa pirámide nutricional, que viene a resumir un poco de todo lo que hemos hablado previamente, que en principio tenemos que evitar los dulces, grasa, evitar el sedentarismo, el consumo de carnes rojas 2 o 3 veces por semana, consumir proteínas tipo huevo, pescado, pollo.
3 a 5 veces por semana y iniciar a realizar una serie de ejercicios y a diario y en cada comida, pues frutas, cereales, verduras, hortalizas, lácteos y lo recomendable es realizar entre 30 a 60 minutos de ejercicio, salir a caminar por lo menos. Mi nombre es María del Pilar Cebrián y voy a hablar de la alimentación en ancianos con factores de riesgo cardiovascular. La alimentación y el ejercicio físico son dos de los pilares para el control de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Por ello, es muy importante conocer qué tipo de alimentación deben realizar nuestros mayores que padezcan algunos de estos factores de riesgo. Se ha demostrado que una dieta mediterránea previene el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares, así como un mayor consumo de alimentos ultraprocesados aumenta el riesgo de incidencia y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Hablaremos en primer lugar de la alimentación en pacientes ancianos con hipertensión. En estos pacientes se recomienda la dieta DASH. La dieta DASH, Dietary Approach to Stop Hypertension, en español se traduce como enfoques dietéticos para detener la hipertensión, es un patrón dietético creado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos a finales de los años 90 para regular la hipertensión a través de la dieta. Esta dieta consiste en disminuir la cantidad de sodio en la alimentación por debajo de niveles de 2,3 gramos y aumentar el contenido en potasio, calcio y magnesio. Con esta dieta se ha demostrado disminuciones de la tensión arterial sistólica hasta 1,7 milímetros de mercurio. A su vez, la disminución del sodio en la dieta puede conseguir disminuciones de niveles de tensión arterial sistólica de 2,5 milímetros de mercurio y de tensión arterial diastólica de 3,9 milímetros de mercurio. Las recomendaciones dietéticas a seguir en estos pacientes ancianos con hipertensión arterial serán disminuir los productos procesados o precocinados de su alimentación, consumir frutas y verduras frescas, cereales integrales y frutos secos, pescados y carnes bajas en grasa, se prefieren las aves, y consumir un consumo limitado de carne roja, una vez o 2 veces a la semana. Y si el producto de lácteos que sean desnatados. Ahora vamos a hablar de unas pinceladas de los pacientes ancianos que padezcan diabetes. En ellos se ha demostrado que una reducción de peso y un incremento en el gasto energético diario disminuye la resistencia a la insulina. Este tratamiento va a estar dirigido a establecer una nutrición adecuada para lograr o mantener un peso deseado, prevenir las variaciones bruscas y alcanzar el control de la glucemia y reducir el riesgo de complicaciones de la enfermedad a corto y largo plazo. Para ello, realizaremos el método del plato. El método del plato ayuda a controlar el tamaño de las porciones de los alimentos sin tener que contar ni medir. Divide un plato de aproximadamente 23 centímetros en 3 secciones. La mitad del plato estará constituida por verduras y hortalizas, como son vegetales de hoja verde, pimientos, zanahorias o las judías verdes. Una cuarta parte del plato serán cereales y derivados y legumbres. Cereales y derivados integrales o de grano entero, como son pan, arroz, pastas integrales, maíz, quinoa, mijo y espelta. Y así legumbres como patatas y boniato. La otra cuarta parte del plato estará constituida por proteínas, que estarán en alimentos como las carnes magras, el pescado, preferentemente blanco y azul, los productos lácteos, el tofu, la soja. También es importante, como vimos antes, limitar el consumo de carne roja, de embutidos y otras carnes procesadas y queso. Los pacientes ancianos con dislipemia también se recomendarán algunas recomendaciones dietéticas en su alimentación con el objetivo de reducir la ingesta de colesterol en la dieta por debajo de 300 miligramos al día y disminuir la ingesta de grasas a un 25 o un 30%. Se recomienda una dieta pobre en colesterol y en grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas que se derivan de productos animales como mantequilla, quesos duros, leche entera, carne grasosa. Se ha demostrado que estas grasas saturadas son el factor dietético con mayor impacto en el aumento de LDL. También es importante en los alimentos de nuestros mayores potenciar aquellos alimentos que contengan ácidos grasos mono y poliinsaturados. Estos son como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, almendras. Importante el consumo de alimentos ricos en fibra y en aquellos pacientes que padezcan obesidad es importante realizar un tipo de dieta que sea hipocalórica. En tercer lugar, vamos a hablar de la alimentación en ancianos con insuficiencia renal. El riñón es el órgano encargado de la depuración de las sustancias de desecho.
Es muy importante la dieta cuando el paciente padece una enfermedad renal crónica, especialmente si está en situación de prediálisis o diálisis. Respecto a la composición de los alimentos, tenemos las proteínas, que la ingesta recomendada para este paciente es de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso cada día. Aproximadamente el 50% deben ser de alto valor biológico. Respecto a los hidratos de carbono, son la principal fuente de energía del organismo y se debe tomar hidratos de carbono complejos y evitar los simples. Las grasas son la principal reserva energética de nuestro cuerpo. Deben comer grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Respecto a las vitaminas, tienen una función reguladora, actuando en diferentes acciones del metabolismo. Son esenciales para la vida y deben incluirlas en su alimentación. En cuanto a la fruta, puede tomar una pieza de fruta fresca al día y una ración de fruta cocida o en almíbar. En los minerales tenemos el sodio. Se debe seguir una dieta pobre en sal, entre 1.700 y 1.300 de sodio al día. El consumo de potasio debe ser entre 1.800 y 2.000 miligramos al día. Para su control se puede remojar el alimento durante 8 horas o realizar una doble cocción. Respecto al calcio y al fósforo, el fósforo debe estar entre 800 y 1.200 miligramos al día y el calcio entre 1.400 y 1.600 miligramos al día. Se debe evitar algunos alimentos por su alto contenido en fósforo, como el queso, los frutos secos, las vísceras, el chocolate y el cacao, los cereales como el trigo, la avena y el centeno y productos integrales. El agua se debe calcular la cantidad de orina que elimina el paciente al día y la cantidad de líquido que puede tomar es la cantidad de orina más 500 mililitros. Respecto a la alimentación en pacientes con patología biliar, hay que seguir unas normas generales como comer en pequeñas cantidades y con frecuencia. Dividir lo que se come en 5 comidas al día. Comer lentamente y masticar bien. Reposar las comidas para facilitar la digestión. Evitar las grasas y los aceites. Evitar los alimentos que producen gases y estreñimiento. Mantener un peso adecuado y no fumar ni tomar alcohol. Respecto a la forma de cocinar, es muy importante que los alimentos estén horneados, hervidos como sopas desgrasadas, al vapor, a la plancha, a la parrilla o asado, rehogadas con una mínima cantidad de aceite de oliva y no calentar a más de 100 grados, crudo o por puré. Es importante no usar fritos, rebozados, estofados o guisos con grasa. Los alimentos recomendados tenemos el agua, el aceite de oliva, el café descafeinado, los yogures desnatados, las verduras y las hortalizas, el arroz, el pan o la pasta, el pescado blanco, el pavo. Y respecto a los alimentos a evitar tenemos el alcohol, las bebidas azucaradas, el cacao, el fruto seco, los alimentos muy picantes o el queso curado. El pescado azul y el cerdo, entre otros. Respecto a la alimentación en pacientes con estreñimiento, se aconseja un consumo habitual de entre 25 a 38 gramos al día de fibra. De forma general, la fibra consumida debe tener una proporción de 3:1 entre la fibra insoluble y la fibra soluble. Respecto a la fibra soluble tenemos la avena, las nueces, las lentejas, los cítricos. Respecto a la insoluble tenemos las hortalizas, las semillas, los guisantes, el repollo. Es muy importante para aumentar el contenido de fibra en su alimentación sustituir los cereales refinados por los cereales integrales, tomar 3-4 raciones de legumbres por semana, tomar al menos 5 raciones de frutas y verduras al día, incluir en la alimentación frutos secos y semillas y es fundamental beber abundante líquido y sobre todo coincidiendo con las ingestas principales. A continuación vamos a ver la alimentación en ancianos inmovilizados. La inmovilidad es un síndrome que deteriora de manera significativa la calidad de vida de los adultos mayores. Las principales causas de inmovilidad en estos pacientes son la debilidad, la rigidez, el dolor, alteraciones del equilibrio y problemas psicológicos. Además, con el paso de los años se producen una serie de cambios fisiológicos que contribuyen a disminuir la movilidad, como alteraciones sensoriales o pérdida de masa muscular. En cuanto a las principales complicaciones que aparecen en estos pacientes, tenemos las úlceras por presión, debilidad muscular y pérdida de peso, la osteoporosis, trombosis venosa y incontinencia y estreñimiento.
Por todos estos factores se recomienda realizar una valoración del riesgo de malnutrición. Para ello podemos utilizar escalas como la Mini Nutritional Assessment y el IMC. Según las necesidades de cada paciente, indicaremos un enriquecimiento de la dieta, además de suplementos nutricionales. Esta dieta será equilibrada, variada y moderada. Como podemos ver en la imagen, se recomienda un reparto del 10-15% de proteínas, un 30-35% de grasas y el 50-60% restante de la dieta en hidratos de carbono, además de una adecuada hidratación en torno a unos 2 litros de agua diarias. Como hemos comentado anteriormente, las úlceras por presión son una complicación frecuente en estos pacientes. Se definen como una lesión localizada en piel o tejido subyacente, por lo general sobre una prominencia ósea, como resultado de la presión o presión más cizalla. En la imagen podemos ver los diferentes puntos donde aparecen estas lesiones. Debemos prevenir esta complicación antes de que aparezca, con un adecuado plan de cuidado en el que se incluyen las siguientes recomendaciones alimentarias: un aporte calórico proteico, ácidos grasos omega 3, hidratos de carbono, una buena hidratación y diferentes vitaminas y minerales que favorecen la cicatrización, regeneración y protección de la piel. Por último, pasamos a la alimentación en ancianos con disfagia. Esta se define como la dificultad para tragar o deglutir los elementos líquidos y o sólidos por afectación de una de las fases de la deglución. Puede presentarse en la preparación del bolo alimenticio o en su desplazamiento desde la cavidad oral hasta el estómago. Hay dos tipos: orofaringia o esofágica. La disfagia orofaringia es la más prevalente en ancianos y está presente en multitud de patologías. Ocasionan dos tipos de complicaciones: las derivadas del insuficiente aporte de nutrientes y de agua debido a una deglución ineficaz, que desencadenan en deshidratación, estreñimiento y desnutrición, y las derivadas del riesgo de que alimentos y secreciones digestivas alcancen la vía respiratoria. Debemos plantearnos la sospecha de disfagia cuando nos encontremos algunas de las siguientes situaciones: tos y atragantamientos frecuentes, que comen más despacio de lo que acostumbraban normalmente, que se le cae la saliva con frecuencia, que queden restos de comida en la boca tras la deglución, infecciones respiratorias frecuentes o pérdida de peso brusca, necesidad de tragar varias veces una pequeña cantidad de comida, o dificultad para masticar, etc. En cuanto a las consideraciones alimentarias en estos pacientes, lo primero es que se tratará de mantener la alimentación por boca siempre que sea posible. Y realizaremos diferentes modificaciones posturales que favorezcan la deglución, además de cambios de volumen y viscosidad del bolo. Se evitarán texturas difíciles, doble textura, alimentos pegajosos, fibrosos, secos. Y en pacientes con regurgitación nasal utilizaremos texturas espesas. En pacientes con reducción de movimientos de la lengua, consistencias ligeras. Y en pacientes con retraso del inicio de reflejo deglutorio, consistencias espesas y con alto contenido hídrico. Aquí tenemos diferentes consistencias que podemos utilizar: néctar, miel o pudding. Y en esta imagen tenemos un resumen de las consideraciones alimentarias y adaptaciones en la dieta que hemos comentado. Evitar ruidos y distracciones, mantener una buena higiene oral, fomentar la autonomía siempre bajo supervisión, dedicar tiempo a la hora de la comida, no usar pajitas, una buena hidratación y, como hemos comentado, adaptar la consistencia, el volumen y la viscosidad de los alimentos y jugar con diferentes temperaturas y sabores para una buena estimulación. Espero que os haya gustado esta sesión y muchas gracias por la atención.